¿Y si pudiéramos convertir la luz en combustible líquido? Imagina que pudieras alimentar el motor de un coche, calentar tu casa o dar energía a una fábrica entera usando exactamente el mismo truco que utiliza un simple pino en mitad del bosque. Imagina agarrar la luz del sol, un poco de agua y el molesto dióxido de carbono que asfixia nuestro planeta, y transformarlos directamente en un combustible líquido, limpio y que puedas guardarlo en un bidón. Suena al típico sueño inalcanzable de ciencia ficción, embotellar el propio sol, ¿verdad? Pero ¿qué podría transformar el sueño de embotellar luz solar en una tecnología real? Este es un problema que lleva décadas resistiéndose. Entonces, ¿qué pasos han marcado de verdad la diferencia? La parte fascinante es que ya existen las respuestas, y resulta que el avance ha llegado desde un ángulo que nadie esperaba. Soy Rafael González y estás viendo Novagea. Acompáñame en este vídeo mientras exploramos la fotosíntesis artificial, desde las innovaciones técnicas que acaban de cambiar las reglas, hasta las implicaciones que podrían redefinir por completo la industria química global. Cuando hablamos de descarbonización, solemos pensar en paneles solares, baterías y turbinas de viento. Toda esa conversación gira en torno a la electricidad. Pero hay un problema enorme que la electricidad no puede resolver sola. La industria moderna no solo consume energía, consume moléculas. La industria química necesita materias primas para fabricar plásticos, fertilizantes, medicinas y pinturas. Y hoy, todas esas materias primas vienen de los combustibles fósiles. No para quemarlos, sino para usarlos industrialmente como ingredientes de química. Eso supone aproximadamente el 6% de las emisiones globales de carbono, y es un sector que los paneles solares convencionales no pueden tocar. El verdadero reto no es solo generar electricidad limpia, es crear química verde, producir las moléculas que necesita la industria directamente desde el sol, el agua y el aire, sin pasar por el petróleo. Y eso es exactamente lo que acaba de demostrar un equipo de investigadores de la Universidad de Cambridge con un dispositivo que a primera vista parece una hoja. Para entender la magnitud de lo que ha conseguido Cambridge, primero hay que entender de dónde venimos. Las plantas llevan miles de millones de años dominando un proceso aparentemente sencillo. Absorben luz solar, la cual usan para romper moléculas de agua y fijar el CO2 del aire, fabricando su propio alimento. La clorofila absorbe la luz, desencadena una cascada de reacciones químicas y el resultado es azúcar. Es un proceso elegante, pero sorprendentemente ineficiente. Las plantas solo convierten entre 1 y 5% de la luz solar útil que reciben como energía química. Los paneles fotovoltaicos modernos, en ese sentido, trabajan de mejor manera, alcanzando eficiencias cercanas al 20%. Pero tienen un problema distinto: producen electricidad, no moléculas. Y convertir esa electricidad de nuevo en combustibles o materias primas químicas implica pasar por electrolizadores, infraestructuras costosas y pérdidas de energía en cada conversión. Lo que la fotosíntesis artificial promete es saltarse todos esos pasos intermedios, tomar luz solar, agua y CO2 para producir directamente una molécula útil, no electricidad de por medio, sin baterías ni cables. La pregunta que los científicos llevan décadas intentando responder es ¿cómo hacerlo de forma estable, eficiente y escalable? Los primeros intentos usaban semiconductores inorgánicos como el silicio o las perovskitas, pero estos sufrían de degradación con la humedad, liberaban elementos tóxicos como el plomo o requerían aditivos químicos complejos para funcionar. Cada solución traía un nuevo problema. Cambridge acaba de encontrar una salida distinta, y la clave está en un tipo de material que nadie había usado antes en este contexto. El equipo de Cambridge no ha construido una hoja artificial al uso. La describen ellos mismos como una hoja semi-artificial. No es un sistema vivo, pero tampoco es puramente sintético. Es un híbrido que combina materiales fabricados en laboratorio con algo inesperado: enzimas de bacterias. La gran innovación conceptual ha sido usar semiconductores orgánicos por primera vez en este tipo de tecnología. Y esto es absolutamente un cambio de paradigma. Pero, ¿qué son exactamente y de dónde salen? Para entenderlo, piensa en el plástico. Toda la vida nos han enseñado que los plásticos son aislantes, que repelen la electricidad.
Sin embargo, hace unas décadas, los científicos descubrieron cómo modificar ciertas moléculas basadas en el carbono para que hicieran exactamente lo contrario: conducir corrientes eléctricas y absorber la luz. De ahí nacen los semiconductores orgánicos. Son materiales que combinan las propiedades eléctricas de los semiconductores tradicionales, pero con la flexibilidad, la ligereza y el bajo coste de un plástico. No se extraen de minas profundas ni de minerales raros. Nacen en el laboratorio a partir de química de síntesis. Están hechos de algunos de los elementos más abundantes de la Tierra: carbono, hidrógeno, nitrógeno y oxígeno. Esto nos da una ventaja táctica increíble. Los químicos pueden modificarlos a nivel molecular, ajustándose como si fueran piezas de Lego para que hagan exactamente lo que el diseño necesita. Y si te estás preguntando si esta tecnología es algo nuevo o no probado, la realidad es que probablemente lleves semiconductores orgánicos ahora mismo en tu bolsillo. La tecnología OLED que ilumina la pantalla de tu teléfono móvil, tu reloj inteligente o las televisiones de alta gama de tu salón están basadas precisamente en estos materiales. Llevamos años usándolos también en células solares flexibles, en biosensores y en etiquetas de radiofrecuencia. Han demostrado de sobra que funcionan, pero aplicarlos a la fotosíntesis artificial es dar el salto definitivo. A diferencia del silicio o las famosas perovskitas que dominan los paneles solares actuales, los semiconductores orgánicos se pueden procesar disueltos en soluciones líquidas. Y esto lo cambia todo. Abre la puerta a métodos de fabricación muchísimo más baratos. Imagina un futuro en el que, en lugar de necesitar fábricas multimillonarias que funden silicio a altas temperaturas, podamos literalmente imprimir estos sistemas de fotosíntesis artificial en grandes rollos, como si fuera la rotativa de un periódico. Es un enfoque brillante, escalable y sobre todo realista para afrontar el desafío energético que tenemos por delante. Pero la parte verdaderamente singular es lo que ocurre en el corazón del dispositivo, a nivel subatómico, cuando la luz lo golpea. Todo empieza con un fotón, una partícula de luz que viaja desde el Sol cargada de energía. Cuando impacta contra el semiconductor, ocurre algo que solo tiene sentido en el mundo de la mecánica cuántica. Los electrones del material, que normalmente están dormidos, atados a sus átomos, en lo que los físicos llaman la banda de valencia, absorben esa energía y dan un salto cuántico hacia la banda de conducción. Quedan libres, cargados de energía, listos para reaccionar. Pero al saltar, dejan atrás un espacio vacío con carga positiva, un hueco. Y aquí está el problema. El electrón y el hueco se atraen mutuamente. Si no los separas a tiempo, en millonésimas de segundo, vuelven a unirse y toda esa energía se pierde como calor. La arquitectura nanométrica del dispositivo de Cambridge actúa como un tobogán de un solo sentido. En cuanto el electrón salta, la estructura lo arrastra hacia un extremo del dispositivo, mientras empuja el hueco hacia el extremo opuesto, separándolos antes de que puedan recombinarse. Esos electrones libres son los que van a hacer el trabajo químico. Y para dirigirlos con precisión, el equipo de Cambridge incorporó enzimas bacterianas directamente en la estructura del dispositivo. Porque mezclar física cuántica con biología bacteriana es exactamente donde esta tecnología se vuelve singular. El dispositivo tiene una estructura que los propios ingenieros describen como un emparedado. Cada capa tiene una función precisa y el conjunto funciona como una miniatura de fábrica química. En la parte superior está el fotoánodo, fabricado con vanadato de bismuto. Su función es absorber luz y usar los huecos cuánticos generados para atacar las moléculas de agua, rompiéndose y liberando oxígeno puro a la atmósfera, exactamente igual que hace un bosque. Este proceso también libera protones de hidrógeno que quedan disponibles para la siguiente etapa. En la parte inferior está el fotocátodo orgánico, conectado a una estructura porosa de dióxido de titanio invertido. Es aquí donde viven las enzimas bacterianas, la hidrogenasa, capaz de producir hidrógeno, y la formiato deshidrogenasa, que reduce el CO2 a formiato, una materia prima química de alto valor que sirve como portador de hidrógeno y como ingrediente en síntesis farmacéutica. El sistema incluye además una enzima auxiliar llamada anhidrasa carbónica, que resuelve un problema que había complicado todos los diseños anteriores: el control del pH local.
En sistemas previos, mantener el equilibrio químico del entorno de las enzimas requería tampones químicos costosos e inestables. Con esta enzima adicional, todo el sistema funciona en una simple solución de bicarbonato casi neutra. Un problema de interfaces que llevaba años sin solución, resuelto con biología. Cuando la luz baña el dispositivo, el resultado es directo: hidrógeno o formiato, dependiendo de qué enzima esté activa, producidos sin ninguna fuente de energía externa, sin cables, sin electrónica auxiliar. Fue entonces cuando los números que salieron de los primeros ensayos de laboratorio sorprendieron a más de uno. Los resultados del laboratorio de Cambridge son, según como los mires, impresionantes o modestos. Y ambas lecturas son correctas. En el lado positivo, el fotocátodo productor de hidrógeno reportó una eficiencia faradaica del 99%. Para la producción de formiato a partir de CO2, la eficiencia faradaica fue del 87%. Vale la pena detenerse un momento en ese concepto. La eficiencia faradaica mide qué porcentaje de los electrones que entran en una reacción electroquímica acaban produciendo realmente el producto que quieres, en lugar de perderse en reacciones secundarias o en calor. Un 99% significa que prácticamente cada electrón que llega al cátodo acaba generando hidrógeno útil. En la mayoría de sistemas electroquímicos industriales, conseguir valores por encima del 90% ya se considera excelente. Llegar al 99% es, en la práctica, rozar la perfección. El sistema además demostró ser altamente selectivo. No genera mezclas genéricas de productos, sino compuestos concretos y utilizables. Para validar esa utilidad, los investigadores tomaron el formiato producido directamente en la solución y lo usaron en una hidrogenación asimétrica para sintetizar un compuesto farmacéutico con un 78% de rendimiento. La hidrogenación asimétrica es una técnica química que permite añadir hidrógeno a una molécula de forma controlada, produciendo específicamente una de sus dos versiones especulares posibles, lo que los químicos llaman enantiómeros. En farmacología esto es crítico, porque dos moléculas que son imagen especular la una de la otra pueden tener efectos biológicos completamente distintos en el cuerpo. Que el formiato producido por una hoja artificial sea directamente utilizable en este tipo de síntesis de precisión demuestra que el dispositivo no genera un combustible genérico, genera química de calidad farmacéutica. En términos de estabilidad, el dispositivo operó de forma continua durante más de 24 horas, duplicando la duración de los diseños anteriores en este campo. Pero en el lado de la honestidad científica, la eficiencia total de conversión de luz solar a combustible es del 0,6%, muy por debajo del 10 al 12% que logran los sistemas comerciales actuales que combinan paneles solares con electrolizadores. Las enzimas son sensibles al oxígeno, el mismo que el sistema genera al romper el agua, lo que crea una tensión interna difícil de gestionar. Y la estabilidad medida en horas está muy lejos de los meses o años que exige la industria. ¿Es esto una revolución industrial inmediata? Por el momento no lo es. Entonces, ¿es un salto conceptual que abre una ruta de diseño completamente nueva? Sin ninguna duda. Más allá del dispositivo de Cambridge, el campo de la fotosíntesis artificial explora numerosas estrategias para mejorar la captación de luz y la separación de cargas. Entre ellas destacan los complejos de rutenio, capaces de facilitar la transferencia de electrones tras absorber luz, y las nanopartículas de plata, que intensifican el campo electromagnético mediante resonancia plasmónica. Combinados con semiconductores como el nitruro de carbono, estos materiales han permitido aumentar de forma notable la eficiencia y la velocidad de las reacciones fotocatalíticas en numerosos sistemas experimentales. El problema es que el rutenio es uno de los materiales más escasos del planeta. Pertenece al grupo del platino y es tan raro en la corteza terrestre que no existen minas dedicadas exclusivamente a él. Aparece como trazas dentro de yacimientos de otros metales preciosos y de níquel. Para conseguirlo a escala comercial, dependen casi por completo del complejo minero de Bushveld en Sudáfrica, o de extracciones en Rusia y algunas zonas de Norteamérica. Por cada tonelada de roca extraída y procesada a temperaturas extremas, se obtienen apenas unos miligramos de este elemento. Si la fotosíntesis artificial quiere escalar a millones de hectáreas de instalaciones, necesita que la química funcione con materiales abundantes y baratos como el hierro o el cobre, algo que todavía se resiste a ser estable a escala comercial.
En la rama más experimental, los investigadores están explorando las celdas solares biohíbridas, fusionar proteínas fotosintéticas reales, extraídas de algas modificadas genéticamente, con polímeros inorgánicos. Es literalmente coser materia viva con cristales sintéticos para crear máquinas perfectas a escala nanométrica. Los primeros resultados son prometedores, pero la estabilidad a largo plazo de estos sistemas híbridos sigue siendo la gran incógnita. Y luego está algo que, paradójicamente, convierte uno de los mayores enemigos de la electrónica en un aliado inesperado. Una de las características más contraintuitivas de los nuevos reactores de fotosíntesis artificial es su relación con el calor. En un panel solar fotovoltaico convencional, el exceso de calor es el peor enemigo. Cuando la temperatura sube demasiado, el rendimiento cae en picado. En estos nuevos reactores ocurre exactamente lo contrario. Los ingenieros han diseñado los electrolitos sólidos de forma que, al subir la temperatura, su resistencia eléctrica interna se desplome. El propio calor del Sol dilata las estructuras internas y acelera el flujo del proceso químico. El sistema literalmente se vuelve más eficiente cuanto más Sol recibe, no menos. Han convertido la mayor debilidad de la tecnología solar en un superpoder. Y si las posibilidades futuras que dibuja esta tecnología se materializaran, las implicaciones irían mucho más allá de la energía doméstica. Imagina gigantescas plataformas flotando en el Océano Pacífico, bajo el sol implacable, convirtiendo el agua de mar y el CO2 del aire en barriles de combustible solar líquido, listos para propulsar barcos cargueros o aviones de largo radio durante los meses de invierno cuando la luz escasea. El formiato y otros hidrocarburos líquidos generados son la forma de almacenamiento de energía más densa que podemos crear de forma limpia. Y a diferencia de las baterías, no se degradan con el tiempo ni requieren condiciones especiales de transporte. La ventaja más profunda, sin embargo, es la huella de carbono negativa. Para fabricar el combustible, el dispositivo tiene que aspirar CO2 del aire. Si luego lo quemas, devuelves ese mismo CO2. El ciclo se cierra en un bucle perfecto, sin añadir ni un gramo nuevo de gas de efecto invernadero. Y si usas los productos químicos resultantes para fabricar plásticos o materiales de construcción, estás secuestrando el CO2 del aire de forma permanente, convirtiéndose en objetos físicos. No es una tecnología que compita con los paneles solares de los tejados. Es una fábrica química solar selectiva, capaz de producir las materias primas que la industria necesita directamente desde el sol, el agua y el aire. Estamos ante un avance que no encaja bien en los titulares habituales de tecnología energética. No es el panel solar más eficiente del mundo. No es una batería que resolverá el almacenamiento. Es algo diferente, una demostración de viabilidad para una ruta de diseño que hasta ahora era teórica. Cambridge ha demostrado que se pueden combinar semiconductores orgánicos con enzimas bacterianas, sin aditivos tóxicos, sin electricidad externa, y obtener química útil directamente desde la luz. Eso es, por sí solo, un salto conceptual. Los retos que quedan son reales y no pequeños. Eficiencia, durabilidad, escalabilidad, dependencia de materiales escasos. Pero los mismos retos existían hace décadas para los paneles solares, y hoy cubren tejados en todo el mundo. La fotosíntesis artificial acaba de salir del terreno de lo imposible para aterrizar en la mesa de los ingenieros. Hemos logrado imitar el truco más antiguo de la naturaleza. Ahora solo nos falta perfeccionarlo. Así que es posible que algún día encontremos un sistema de fotosíntesis artificial ligeramente más eficiente de los que ya conocemos, pero no lo será por mucho, a menos que se nos esté escapando algo. Quizás exista una combinación de materiales o una arquitectura de dispositivo que simplemente no tenemos documentada aún en nuestros laboratorios. No lo sabemos y desafortunadamente no tenemos los datos completos para averiguarlo. Todavía. Lo que sí sé es que, como sociedad, realmente no podemos asimilar nada que sea más transformador que unos pocos casos de uso concretos. Por lo que el alcance real de una tecnología capaz de producir química industrial directamente desde el sol está muy por encima de nuestra comprensión inmediata. Es una herramienta enorme. Pero en el gran esquema de las cosas, incluso esta tecnología es solo el primer paso. La industria química tiene décadas de historia. Está distribuida por continentes enteros, y los filamentos individuales de su cadena de suministro se extienden por generaciones a lo largo del tiempo. El camino hacia la química verde es tan vasto
que ni siquiera podemos empezar a fingir que lo entendemos todo. Sin embargo, eso no significa que no podamos intentarlo. A veces, algo tan modesto como una simple hoja de árbol es lo que ya trazó la ruta hace millones de años. Y lo único que tenemos que hacer es aprender a seguirla. Un fuerte abrazo a los mecenas que apoyan mi independencia informativa. Suscríbete y deja un me gusta para apoyar el canal. Gracias por tu visita y nos vemos en el futuro.